lleno con la información y tenemos que abrir esta emisión hablando de las condiciones del clima, esas torrenciales lluvias que se dejaron sentir desde el pasado fin de semana. Vamos a hablar de los estragos provocados por las mismas. Nos vamos a ubicar en la zona 21 y también en un municipio aledaño de Ciudad Capital. Los últimos años, nuestro país ha padecido las secuelas que provocan las lluvias. Es que cuando llueve de manera torrencial en Guatemala, el resultado puede ser devastador. Con solo 15 minutos de lluvia en la capital guatemalteca, el congestionamiento vehicular es grave por las inundaciones, y eso en el mejor de los casos. En otras regiones, los ríos se desbordan, la fuerza del viento deja viviendas sin techo, los drenajes colapsan, las carreteras y los puentes se destruyen e incluso las montañas y los cerros terminan cediendo y sepultando comunidades enteras. Las lluvias han provocado que el país entero se vista de luto en repetidas ocasiones. Cada año hablamos de prevención, pero es evidente que no estamos preparados. Este año en particular, la alerta debe ser a nivel nacional. Los expertos en el tema señalan que el fenómeno de la Niña es el que provoca que las lluvias sean más copiosas. El INSIBUME lo había advertido y está ocurriendo. Aunque el invierno no se ha asentado de manera oficial en nuestro país, ha empezado a llover en distintas regiones. El pasado fin de semana llovió de manera torrencial en varios sectores de la capital y municipios aledaños. En la parte baja de la zona 21, por ejemplo, los vecinos se vieron afectados por las copiosas lluvias que provocaron inundaciones y daños estructurales. La fuerza de la corriente provocó un socavamiento en la parte trasera de una vivienda y buena parte del inmueble terminó colapsando. Los escombros terminaron en el asfalto, pero ya del lado del municipio de San Miguel Petapa. Esto provocó que uno de los carriles hacia la zona 12 capitalina quedara obstruido. El congestionamiento vehicular fue grave en ese sector, afectando a centenares de personas desde anoche. La posibilidad de lluvias aumentará en las próximas horas. No se confíe, no juegue con su vida y la de sus familiares. Recuerde los números de emergencia: 122, bomberos voluntarios; 123, bomberos municipales; 1554, bomberos departamentales; y 119 de la Conred. Y siempre hablando de las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana y que afectaron a la ciudad capital y municipios aledaños, han arrastrado gran cantidad de desechos sólidos a los diferentes afluentes que desembocan en el lago de Amatitlán. Las biobardas lograron captar más de 800 metros cúbicos de basura. En esta temporada, las autoridades para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán, AMSA, trabajan en la extracción de basura utilizando maquinaria pesada. Y atención, porque según los expertos del INSIBUME, la temporada de lluvia apenas está dando inicio en suelo guatemalteco. Vamos ahora con César George, que nos da el pronóstico para las próximas horas. Nos preocupa mucho la costa del departamento de San Marcos, donde hemos tenido la mayor cantidad de lluvias, así como las lluvias importantes que se presentaron en la ciudad capital. Muy importante tomar en cuenta que durante esta semana continúa el pronóstico de lluvias, especialmente en horas de la tarde y noche. Vamos a mantener un ambiente cálido y brumoso, con lluvias, con actividad eléctrica, especialmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche. A partir de mañana martes se incrementa la posibilidad de lluvias en lo que es el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país. Entre las recomendaciones más importantes, estamos a tiempo de asegurar bien los techos de nuestras casas, ya que tenemos posibilidad de que se continúen presentando tormentas locales severas, lluvia con viento fuerte,
actividad eléctrica y algunas veces con caída de granizo. Asimismo pueden presentarse algunas crecidas repentinas de ríos, especialmente en la costa sur y lahares en la cadena volcánica. De hecho, donde damos por iniciada la lluvia es la parte de Boca Costa y suroccidente del país. Sin embargo, hemos venido anunciando que por estar bajo efectos de fenómeno de la Niña, las lluvias pudieran adelantarse. Ya hablando de época lluviosa, esperamos en la meseta central, que incluye la ciudad capital, del 10 al 20 de mayo, la última región donde empieza a llover de acuerdo a la climatología del país es el departamento de Petén, donde preveemos que las lluvias puedan iniciar del 25 de mayo al 5 de junio. Y en este contexto, el Departamento de Tránsito señala que durante la época de lluvia se incrementan los accidentes de tránsito, principalmente en los que se ven involucrados pilotos de motocicletas. Más del 40% de accidentes de tránsito que se han registrado están involucrados motoristas que en su mayoría no portan licencia de conducir. El año pasado cerramos con más de 6.000 hechos de tránsito y las motocicletas llevan el 43% de ese gran total, ¿verdad? Entonces sí sabemos que ahorita ellos son los más golpeados, pero el transporte pesado, como le decía, y el de pasajeros, por la alta carga que manejan o el número de personas que transportan, a veces pues son con más pérdidas o lesiones humanas las que son el resultado de estos hechos. Tenemos ciertas situaciones con el tema de las motocicletas, muchos pues aprenden sobre la marcha y también tenemos que pues no hay ninguna ley que regule que para que usted compre un vehículo debe saber conducir o tener licencia, ¿verdad? Entonces esas son las partes de que se nos hace difícil controlar, porque pues la licencia es un derecho, pero también se convierte en un privilegio, en una responsabilidad. Respecto a los accidentes viales, representantes del transporte extraurbano de pasajeros y del transporte pesado suscribieron un acuerdo con el Departamento de Tránsito para frenar los accidentes viales, esto a través de la capacitación de pilotos. Durante mucho tiempo hemos visto que el piloto de transporte de carga y pasajeros regularmente son empíricos, de alguna manera aprendieron siendo ayudantes y después fueron choferes. Las situaciones ahora están cambiando totalmente. Y la jornada también quedó marcada por distintos bloqueos en varias carreteras de nuestro país. Los protagonistas indicaron que su objetivo es protestar en contra del precio de la canasta básica y los combustibles, entre otras demandas. Sin embargo, la mayoría de guatemaltecos rechaza este tipo de acciones, ya que afectan la economía y ponen vidas en riesgo por no permitir la movilización de los cuerpos bomberiles. Más tarde se informó que la Corte de Constitucionalidad amparó de manera provisional a la Cámara de Comercio, que había presentado una acción legal para que las autoridades pertinentes no permitan los bloqueos de carretera. En Villanueva, un hombre fue acribillado a tiros en el interior de un autobús. Tripulantes de un autobús de las rutas que transitan en el municipio de Villanueva alertaron a los bomberos voluntarios sobre un ataque armado que dejó como resultado una persona fallecida. Rápidamente llegaron al lugar y constataron que se trataba de un hombre de aproximadamente 27 años, quien no pudo ser identificado. Vestía pantalón de lona azul, zapatos negros con rojo y un sudadero rojo. Las primeras hipótesis señalan que viajaba como pasajero. El incidente ocurrió en la tercera calle y sexta avenida de la zona 1 de ese municipio. Autoridades de la Policía Nacional Civil acordonaron la escena, mientras fiscales del Ministerio Público recababan las evidencias que ayuden a dar con el paradero de los responsables. En temas de seguridad, se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares, tenemos que hablar de operativos por parte de la Policía Nacional Civil. Nuevamente hablamos de la captura de pandilleros salvadoreños, esta vez en jurisdicción de Jalapa. El reporte que la Policía Nacional Civil ofreció sobre este caso es que 2 hombres de origen salvadoreño ingresaron ilegalmente a Guatemala hace unos días, por lo que se procedió a su arresto y posterior entrega a las autoridades del Instituto Nacional de Migración para su expulsión. El operativo de búsqueda y captura se dio en el barrio El Porvenir, en Monjas, Jalapa.
Las autoridades guatemaltecas confirmaron que se trata de 2 pandilleros de la Mara 18, quienes no tienen orden de captura y tampoco antecedentes. Con base a un trabajo interinstitucional entre Guatemala y El Salvador, se estableció esta información que declara a estas 2 personas solventes con la justicia del país vecino. Se trata de Daniel Morales Baños y Félix López Curva. Las autoridades guatemaltecas determinaron que son pandilleros de la Mara 18 por los tatuajes que portan en el cuerpo y que los vinculan con una clica en particular. La detención de estas 2 personas se da en momentos en que Guatemala mantiene una alerta máxima en su frontera con El Salvador tras la migración de pandilleros de ese país hacia el territorio guatemalteco. Desde hace 2 semanas hasta la fecha, más de 20 salvadoreños vinculados con organizaciones criminales han sido capturados en Guatemala y posteriormente expulsados. Atención amigo televidente, tenemos información de última hora, tenemos actualización T13. Vea usted estas imágenes que han llegado a nuestra sala de redacción desde el kilómetro 16 de la ruta interamericana. Los cuerpos bomberiles han trabajado arduamente en este lugar ya que se originó un incendio en un camión que estaba en un predio ubicado a la altura, le indicamos, del kilómetro 16. Varias llamadas llegaron hacia los cuerpos bomberiles alertándolos acerca de este incendio por razones que aún deben establecerse. Este automotor prende en llamas, es prácticamente reducido a cenizas. Vea usted cómo ha quedado el pesado automotor. Importante la labor de los cuerpos bomberiles que han trabajado arduamente, como indicamos, en este lugar, sobre todo para evitar que el fuego, para evitar que las llamas se propagaran a los demás vehículos que se encuentran alrededor, ya que, como le indicamos, se trata de un predio a la altura del kilómetro 16 de la ruta interamericana, un predio de vehículos pesados, como podemos observar. Gracias a la acción de los bomberos voluntarios, como indicamos, las llamas no se esparcieron a otros vehículos, únicamente fue uno el que ha presentado los daños. Afortunadamente también no hablamos de personas quemadas, únicamente los daños materiales, y como indicamos, es información en desarrollo. A esta hora no se ha establecido la razón por la que se origina este incendio. Estas llamas en un camión, en un predio ubicado en el kilómetro 16. Es información de última hora, lo que ocurre de 21 a 22 horas, lo conoce de primera mano en T13 Noticias. Lo vamos a dejar ahora con noticias históricas. El 25 de abril de 1947 nació en Ámsterdam Johan Cruyff. Fue conocido a nivel mundial como uno de los mejores delanteros del fútbol, aunque también fungía como mediocampista. Además de brillar en la selección de Holanda, jugó para grandes equipos como el Ajax y el Barcelona. Al último en mención, volvió como director técnico años más tarde. Ganó el Balón de Oro en 1971 y es recordado como uno de los íconos del fútbol mundial. Falleció en marzo de 2016 en España. Noticias históricas. Al volver, atentado armado en zona 6 con saldo trágico. Y más adelante, las raptaron en el Progreso y las asesinaron. Y tenemos que continuar en este noticiario hablando de ataques armados que se registran este día en la zona 6. Fueron atacadas a balazos los pilotos de mototaxis. Ataque armado contra pilotos de mototaxi se reportó en la zona 6 capitalina, frente a un centro comercial. Las víctimas se encontraban conversando cuando sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon. Bomberos municipales atendieron la emergencia. Lamentablemente, un hombre falleció. Tenía al menos 4 heridas en órganos vitales.
3 más resultaron heridos. Uno de ellos salía de su trabajo y caminaba por el sector cuando fue alcanzado por una bala perdida. Fue llevado a la emergencia del Seguro Social. Los otros 2 fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. No se reveló la identidad. Según testigos, la víctima mortal prestaba servicio en otro sector de la zona 6. Autoridades investigan si se trató de un ataque directo o está relacionado al cobro de la extorsión. En la escena del crimen fueron contabilizados más de 6 casquillos de bala. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo relámpago en busca de los responsables, pero el resultado fue negativo. En el lugar hay cámaras de seguridad. Las imágenes serán esenciales para identificar y capturar a los responsables. Y en jurisdicción de Retalhuleu también ocurrió un ataque armado con saldo trágico. Atención, el escenario fue el parcelamiento Caballo Blanco en la zona 2 de la cabecera departamental. En el interior de una vivienda, un hombre ingresó hasta el patio y disparó en contra de la víctima, una mujer de 50 años. Los bomberos municipales departamentales atendieron la emergencia y confirmaron que la mujer sufrió varios impactos de bala. Ella respondía al nombre de Alejandra Gómez. El responsable se dio a la fuga. Tras el hecho, la Policía Nacional Civil realizó un operativo en los sectores para tratar de ubicar al sicario, pero los resultados fueron negativos. Y hablamos ahora del resultado de acciones de las autoridades en contra de los ilícitos. En Totonicapán se erradicaron plantaciones de marihuana y en el departamento del Petén dejaron de funcionar 2 pistas clandestinas intervenidas por el ejército de nuestro país. Se trata de acciones contra el narcotráfico que la Policía Nacional Civil ha realizado en los últimos días. En Totonicapán, por ejemplo, 2 grandes extensiones de plantaciones de marihuana fueron erradicadas en comunidades de Momostenango y Santa Lucía La Reforma. La droga está valorada en más de 5 millones de quetzales y su ubicación se logró gracias a la denuncia de los vecinos. Las autoridades de la policía indicaron que las plantaciones fueron halladas entre sembradíos de milpa. Esta es una forma estratégica de las organizaciones criminales para ocultar las plantaciones de marihuana. En el departamento de Petén, elementos del ejército guatemalteco procedieron a la destrucción de 2 pistas de aterrizaje que habían sido utilizadas por miembros del narcotráfico. Estas se ubicaban en la finca Santa Amelia en Sayajché y en el sector conocido como Paso Caballo en San Andrés. Una de las pistas estaba en fase de reconstrucción, según las autoridades. Los responsables del trabajo estaban instalando iluminación para que los pilotos de las aeronaves pudieran aterrizar de noche. En estos 2 operativos de destrucción no hubo reporte de personas capturadas. Nos vamos a ubicar ahora en jurisdicción de San Miguel Petapa para hablar de un accidente de tránsito. Hablamos de una persona arrollada y es que vecinos de la calle Real y Sexta Avenida de la zona 10 del municipio en mención alertaron a los cuerpos de socorro sobre este accidente de tránsito que lamentablemente deja como resultado a una persona fallecida. A su llegada constataron que Héctor Cahuech, de 37 años, ya no contaba con signos vitales. Las primeras hipótesis señalan que el conductor de un autobús no se percató de la presencia del sujeto y lo atropelló cuando intentaba cruzar hacia la otra calle. Sin embargo, la versión del conductor señala que la víctima estaba esperando a que el autobús parara frente a él para lanzarse a los neumáticos y ser arrollado. Ambas versiones tendrán que ser investigadas por peritos del Ministerio Público para determinar la causa del hecho. El conductor fue capturado y trasladado a Torre de Tribunales. Y cambiamos de tema. En el mercado de la zona 6 de la ciudad capital, vendedores de puestos de comida fueron capacitados sobre cómo actuar ante una fuga de gas o un incendio. Inquilinos del mercado de San Martín, zona 6, han realizado una capacitación este lunes, esto con el objetivo de tener mayor seguridad y control a la hora de una emergencia, tomando en cuenta de que hay un área de comedores y muchas veces una fuga de gas propano podría ser letal y peligroso, tanto como para inquilinos como para quienes vienen a comprar a dicho mercado. Ante ello, han sido capacitados para saber cómo controlar las llamas en este caso. Estamos con Gustavo Orellana, que nos da detalles en cuanto a cómo surge este proyecto de capacitación para todos los trabajadores del mercado San Martín aquí en la zona 6. Sí, efectivamente, gracias por cubrir nuestra nota a ustedes como medio de comunicación. La verdad que el Comité Pro Salud, la Municipalidad de Guatemala, contactamos a una empresa de gas para que los personeros vinieran a dar un curso para el uso y manejo de los tambos de gas, valga la redundancia, para que nuestros vecinos y nuestros inquilinos y nuestros clientes estén un poco seguros qué hacer a la hora de un evento de una fuga de gas. Y nosotros como comité
estamos tratando de capacitar a todas las personas. El día de hoy también se hizo una limpieza y siempre para bienestar de nuestros inquilinos y de nuestros clientes principalmente. Tal y como se puede apreciar en imágenes, están siendo capacitados, en este caso los inquilinos, de varias formas o aspectos de cómo apagar las llamas en un tambo de gas propano, en este caso utilizando un trapo húmedo o bien un extintor, si las personas tienen en este mercado este recurso para poder sofocar lo que podría ser un incendio que podría poner en riesgo la vida tanto de inquilinos como de personas que vienen a comprar día con día a dicho mercado en la zona 6. Pasamos a otro tema, tenemos que hablar también de acciones por parte de la Policía Nacional Civil y mucha atención porque agentes realizaron un allanamiento, esta vez en la zona 1 capitalina. Como resultado, han logrado la captura del hombre que usted tiene en pantalla, Neftalí Salazar Recinos, de 47 años de edad. Esta persona es indicada de los delitos de posesión de material pornográfico infantil con circunstancias especiales de agravación en forma continua. Su orden de captura fue girada por un juzgado especializado de trata de personas del Departamento de Guatemala con fecha del pasado 29 de marzo. Al volver, las cifras de la pandemia. Y más adelante. Bebé de 2 años padece las secuelas del COVID-19. Visión. Seguimos en T13 Noticias, Impacto Informativo. Corresponde hablar ahora de las cifras de la pandemia. Así es, tiempos de coronavirus y mucha atención porque lo adelantamos desde nuestros titulares y ya tiene usted en pantalla esta última actualización que han presentado las autoridades de salud. También lo hemos dicho desde la semana pasada, estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo a todas y cada una de las actualizaciones después de la Semana Santa. Es importante que no haya una nueva, que sería la 5ª ola de contagio. Tiene usted ya en pantalla estos datos que nos muestran que ayer, domingo 24 de abril, las autoridades de salud realizaron un total de 1.764 hisopados. Recordemos que es lo que suele ocurrir durante los fines de semana, reduce la cantidad de personas que se acercan a realizar esta prueba. En este caso hablamos de 1.764 personas que se realizan la prueba. La segunda casilla, Corina, amigos en casa, hace referencia en esta ocasión a la cantidad de nuevos casos. Vea usted, apenas en 24 horas, ayer domingo se registraron 81 nuevos casos confirmados de COVID-19. Y tenemos que hablar también de las personas que han perdido la batalla en contra del COVID-19. 5 casos fallecidos registrados en la última actualización ocurrida en fechas anteriores a la presente fecha. 5 personas perdieron la vida según el reporte de esta última actualización en fechas previas. En las últimas 24 horas no se reportan personas fallecidas que hayan perdido la batalla en contra del COVID-19. Así es, aunque recordemos ese atraso que se maneja en cuanto a las cifras de la pandemia, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, lamentablemente, y más adelante en la semana nos podríamos enterar de las personas que lamentablemente hayan fallecido en las últimas 24 horas. Vamos a presentarle ahora el panorama completo, la situación general del COVID-19 en nuestro país, y recuerde que cada noche hacemos el llamado e insistimos, amigo televidente, en que todos debemos obtener el esquema completo de vacunación y por supuesto seguir respetando las medidas de bioseguridad para no tener tragedias que lamentar, sobre todo en nuestra familia. Vamos dando lectura a esa primera cifra que aparece ya en la situación general del COVID-19 en nuestro país. La cantidad de casos que se encuentran activos, 2.384 casos activos en suelo guatemalteco. La segunda casilla es la que nos informa acerca de la cantidad de casos que se han registrado desde el inicio de la pandemia, desde el pasado 13 de marzo del 2020 hasta ayer, domingo 24 de abril del 2022. La
las autoridades de salud han contabilizado 842.653 personas que se han contagiado de COVID-19. Y de este total de personas, Pablo, tenemos que informar sobre los casos recuperados en el tiempo que llevamos en pandemia. Un total de 822.744 casos de personas que se han recuperado luego de haber sido positivas al COVID-19. Y del total de personas contagiadas, tenemos que lamentar el total de personas fallecidas registradas hasta la presente fecha. Un total de 17.525 personas que han perdido la vida a causa del COVID-19. Lamentable lo ocurrido, 17.525 personas entonces que han fallecido a causa del COVID-19 y por eso es que cada noche insistimos, amigo televidente, en que usted no baje la guardia. Es muy importante estar atentos a lo que está ocurriendo, sobre todo en estos días y también en los primeros días del próximo mes, del quinto mes del año, el mes de mayo, estar al pendiente de lo que pueda ocurrir. Sobre todo las autoridades también lo han indicado por la cantidad de personas, de viajeros que realizaron esas visitas a los distintos sitios turísticos durante la Semana Mayor. Es importante estar al pendiente de lo que pueda ocurrir en nuestro país. Y ya lo sabe usted también, seguir utilizando la mascarilla también es igual de importante, utilizarla bien puesta, que la mascarilla cubra el área de la nariz y de la boca, tener ese distanciamiento físico, el distanciamiento social que también hemos hablado y que ha sido bastante importante también durante esta pandemia, sobre todo para mitigar esas olas de contagio que hemos vivido. Seguir utilizando el gel a base de alcohol, en la manera de lo posible también lavarse las manos. Mientras usted más agua y más jabón use, más eficaz será ese lavado de manos y hay que hacerlo de manera constante. Hemos hablado también de desinfectar nuestra ropa y bañarse preferentemente antes de llegar a nuestra vivienda, sobre todo después de una jornada laboral, para no llevar el COVID-19 precisamente a nuestro hogar y contagiar a nuestras familias. Por favor, amigo televidente, siga cuidando su vida. Y continuamos con la información y agentes de la Policía Nacional Civil realizaron un allanamiento en la zona 1 de la ciudad capital. Y seguimos hablando en el contexto de la pandemia y es que según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, más de 6.200 personas se han aplicado la cuarta dosis contra el COVID-19. La vacuna de AstraZeneca se ha utilizado en un 66% de los casos y la vacuna Pfizer en un 34%. Los departamentos que reportan mayor índice de vacunación son Guatemala y Quetzaltenango, mientras que Petén y Sololá reportan el menor índice de personas que han recibido la cuarta dosis. Según los datos, esta cuarta dosis puede aplicarse a personas mayores de 50 años y a población a partir de los 12 años que padezca enfermedades crónicas y personal de salud. El tiempo de espera entre la tercera y cuarta dosis es de 4 meses, según informan las autoridades de salud. Mucha atención, se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares y le vamos a presentar ahora un servicio T3. Es la historia de la pequeña Valentina de apenas 2 años de edad. Ella ya está sufriendo los embates del COVID-19. Así que por favor, amigo televidente, mucha atención a esta historia. Recientemente una pareja de esposos y su pequeña hija de tan solo 2 años de edad sufrieron COVID-19, situación la cual vino a complicarlos, pero al paso de los días y con tratamiento médico salieron adelante de esta enfermedad. Sin embargo, la pequeña Valentina sufrió secuelas que han complicado actualmente su estado de salud. Ante ello, nos encontramos con Carlos Gómez, padre de la pequeñita, que nos da detalles en cuanto al tipo de secuelas que tu hija ha sufrido derivado del COVID-19, que la tiene ahora en un hospital. Claro. Sí, debido a esto ella presentó fue diagnosticado con algo que se llama PIMS, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Y esto lo que hizo fue que inflamó sus órganos, pero lo que más se vio afectado fue su corazón. Esto ha derivado de una cantidad de seguimientos médicos que tuvimos que recurrir, porque es muy delicado, es un caso muy especial que al final de cuentas
lo que se terminó ahora de afectar más fue su corazón, y esto es lo que nos ha venido a afectar, pues económicamente ya nos rebasó, entonces y que por eso acudimos a ustedes, ¿verdad? Situación bastante complicada a la que ellos ven la necesidad de buscar el apoyo de usted como guatemalteco, en este caso para que brinden una mano solidaria para lograr recaudar, en este caso, dinero que permita la compra de medicamentos, que permita terminar con este tratamiento de la pequeña Valentina que comunicamos se encuentra hospitalizada. Usted quiere apoyar, puede comunicarse al número telefónico que hemos dejado en pantalla para apoyar de una forma en la cual permita de que esa niña tenga calidad de vida nuevamente y pueda retornar también a su hogar. Al volver, la guerra en Ucrania. Y más adelante, aterradora historia sobre el asesinato de 2 mujeres.